toda la República Argentina, 19,2 la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, y estamos en línea con la presidenta del bloque de Unión por la Patria de la legislatura porteña. Me estoy refiriendo a Claudia Neira. ¿Cómo estás, Claudia? Buen día. Fernando Río aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Un gusto tenerte en el programa. A ver, Claudia, están trabajando duro sobre el tema presupuesto, ¿no? Más de 17 billones el presupuesto que envió el Ejecutivo. Y, a ver, yo voy a decir solo dos datos. El dato de inflación para el año que viene, el Ejecutivo, en la línea creo que del Poder Ejecutivo Nacional, lo planta en 10.1 anual. Y el dólar en 1.423 pesos. Me gustaría saber cómo es tu mirada de esto que, bueno, solo con el título ya parece un poco, no sé, desactualizado, ¿no? Por decirlo de una manera suave. A ver, la cuestión es que en términos históricos y también normativos se deben seguir las pautas nacionales. Y la verdad es que en esta situación lo que hacen estas pautas nacionales es dejarnos en la ciudad un presupuesto. La verdad es que no tiene está atado a pautas que no tienen ningún tipo de posibilidad de concretarse a lo largo del año, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema que en general ha sido histórico de los presupuestos, pero este año, con el absurdo de las pautas planteadas, bueno, realmente nos pone en una situación un poco más compleja, ¿no? Sí. Bueno, porque, a ver, el tema del 0% de ingresos brutos para todo lo que es regímenes simplificados, ¿no? Monotributistas y demás. Es un tema que lo venís trabajando hace mucho tiempo y, bueno, hubo un mini cambio en la postura del Ejecutivo sobre algunas cuestiones, pero que realmente no abarcan a lo que es la problemática general del sector. Me gustaría meternos ahí porque es muchísima la gente que es monotributista, sobre todo en nuestra querida ciudad. A ver, lo que nosotros sostenemos es que no tiene ningún sentido que en la situación actual de los monotributistas tengan que tributar, aportar con un tributo tan regresivo y que afecta tanto la actividad económica como ingresos brutos. Ya el tributo, ingresos brutos, es un tributo que es complejo, que es regresivo, que impacta negativamente en distintos sectores de la actividad económica de una sociedad, y en este caso en sectores que son monotributistas, que se tienen que hacer cargo de los gastos de su propia actividad, porque uno cuando ve las escalas a veces dice, bueno, pero vos querés que no tributen las escalas más altas. Sí, claro, pero tengamos en cuenta que lo que uno piensa que son esas escalas en términos de ganancias, de ingresos, en realidad son esos ingresos. No son las ganancias efectivas que tiene ese monotributista, porque ese monotributista después tiene que hacerle frente a todos los costos de su actividad. El transporte, si tiene que alquilar un lugar, si tiene que comprar insumos, además se tiene que financiar la salud. Entonces, en ese marco, la verdad es que exigirle el pago de ingresos brutos nos parece que es absolutamente regresivo. La verdad es que además el costo para el Estado es mínimo. Nosotros, cuando vino el director preguntamos concretamente, bueno, esta medida, si nosotros elimináramos ingresos brutos para todo el régimen simplificado, o sea, ningún monotributista paga ingresos brutos, ¿qué costo fiscal tiene? Y nos dijo 76.000 millones de pesos, que es ínfimo en relación con el presupuesto de la ciudad. Sí, claro. Y es más, ellos plantearon una versión reducida que incluso era un poco más amplia de la que incorporan en el presupuesto, que era solo para las dos escalas hasta el 100% y el resto de las escalas el 75%. Ahora, yo ahí lo que le pregunté es si comparamos esto que ustedes aceptarían llevar adelante con lo que decimos nosotros, ninguno paga ingresos brutos. ¿Qué diferencia hay? 8.000 millones es nada
para un presupuesto. Entonces es un capricho. Nosotros vamos a ir muy fuerte en este presupuesto con la idea de que necesitamos que ningún monotributista pague ingresos brutos, porque además el dejar que aporten, aunque sea en un pequeño porcentaje, obliga a ese monotributista a una actividad extra que es un esfuerzo, que implica llevar adelante este tributo todos los meses, que además, bueno, es un estorbo, ¿no? La otra vez nos juntamos con la Cámara Fintech y nos decían que para ellos es importante que se lleve adelante esta medida porque permanentemente tienen reclamos de este tipo. Los bancos tienen permanentemente consultas, gran parte de las consultas que tienen o de los problemas que tienen cuando tienen que otorgar un crédito es que les surgen deudas a los monotributistas de ingresos brutos. Bueno, y a ver, tengo entendido que hay algunas propuestas o alguna propuesta en danza respecto del presupuesto de alguna fuerza política que no es la tuya, que está solicitando una rebaja y rever el tema de ABL, patentes y el impuesto a los sellos. Fuerza Patria o Unión por la Patria, digamos, aquí ha trabajado sobre eso también muchas veces y me gustaría saber si ustedes van a estar en línea y de alguna manera van a seguir intentando adecuar mejor todo lo que son los incrementos en esas tres cosas que son quizá las más visibles, y las más duras también de sobrellevar para la gente, ¿no? Porque la casa, el autito y bueno, el impuesto a los sellos, nada, nos pega a todos, casi tengas o no lo tengas. Así que, bueno, ¿cómo está tu bloque con respecto a estos tres temas? A ver, en principio digo, nosotros tenemos que señalar que Jorge Macri no tiene legisladores como para obtener la votación de un presupuesto, ¿no? Esto creo que es importante tenerlo en claro. Sí. Hoy Jorge Macri, con los diputados que tiene de su fuerza política, no puede ni empezar a plantear la posibilidad de obtener los votos necesarios para el presupuesto. Con lo cual, esta legislatura, que además ha sido muy responsable respecto de la gobernabilidad, porque lo que nosotros queremos es que esta ciudad funcione en beneficio de los porteños, que son a quienes nosotros representamos, tiene, ¿no?, de construir un presupuesto desde la legislatura. Acá pueden ocurrir dos cosas. O los distintos sectores que no son ni oficialistas ni pertenecen a los 18 diputados de nuestra fuerza política, que claramente es oposición a este gobierno, que alguna vez han sido aliados, trabajamos en construir un presupuesto más consistente, con prioridades que sean más consistentes, con una obra pública que se vaya a llevar a cabo y no sea de vuelta humo, porque es la misma obra pública que se plantea todos los años y después no se lleva a cabo, ¿no? ¿Hablamos de la línea F, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? Nuevamente okay. Nos piden el dinero para hacer más informes. Entonces, bueno, nosotros tenemos que trabajar en esta línea. Tenemos que trabajar, ellos ahora no hay más lo que se denominaba la tarifaria, hay dos leyes, la impositiva y la arancelaria, pero es lo mismo. Tenemos que leyes con los temas que tenemos en agenda. Nosotros tenemos el tema de ingresos brutos para los monotributistas, tenemos el tema de beneficios para los gastronómicos, para los hoteles que están muy mal, para los comercios, para los clubes. Tenemos una mirada sobre el ABL que tenemos que discutir con otros bloques. Para nosotros, el planteo en relación con el ABL, que los impuestos patrimoniales tengan mayor incidencia dentro del presupuesto, porque nosotros tenemos que tomar una ecuación: o tienen más incidencia ingresos brutos que va a la actividad económica, o tienen más incidencia los patrimoniales que van al patrimonio. La verdad es que es mejor para que prosperen los porteños que vaya una mayor incidencia a los patrimoniales que a ingresos brutos. Ahora, nuestro bloque tiene una postura clara. Los sectores medios están muy golpeados, con lo cual no le podemos pegar otro golpe al bolsillo. Lo que podemos plantearnos hoy desde la ciudad es un impuesto de ABL más progresivo, donde quienes tributen más son quienes tienen más. En esa línea es la que hay que trabajar, ¿no? Vos, bueno,
justo recién estabas hablando de la propuesta hacia los sectores medios, claramente los más perjudicados, y bueno, primero por la gente que habita en esta ciudad, y bueno, y sobre todo los medios y los medios bajos. Estamos a menos de 20 días de una elección nacional. El 18 de mayo, Unión por la Patria hizo una elección, a mi entender, muy, muy importante, más allá de no haber obtenido el triunfo. Y me gustaría conocer tu mirada. ¿Qué diferencias y qué similitudes encontrás entre la campaña que hicieron en mayo y la que están haciendo ahora para el 26 de octubre? A ver, nosotros somos parte de una misma fuerza política, tenemos los mismos objetivos y tenemos la misma mirada tanto de los problemas que hoy tiene nuestro país, nuestra patria, y los problemas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Obviamente que después los candidatos tienen su propia impronta y tienen su propia identidad y le ponen un ritmo diferente a la campaña, y también es una campaña muy distinta porque a nosotros nos tocó en mayo una campaña, un marco nacional en una situación de mucha mayor estabilidad, ¿no? Del gobierno nacional, de Milei, de las variables económicas. Donde, bueno, obviamente también nosotros a lo que nos dedicamos, porque en una elección local, era discutir el modelo de ciudad y las deficiencias y la ineficiencia absoluta, ¿no?, del gobierno de Jorge Macri, y cuál es nuestra mirada para poder gobernar la ciudad. Hoy, en un marco nacional de crisis, de desplome total del gobierno nacional, en este desastre que están haciendo, toca afrontar una campaña nacional después de un triunfo muy importante en la provincia de Buenos Aires, donde lo que hay que discutir es el modelo de país, y en ese sentido creo que lo que tiene de consistente Fuerza Patria para ir a hablar con los vecinos es plantear que Fuerza Patria ha sido siempre oposición, que los diputados nacionales, de la misma manera que los de la ciudad, son claramente la oposición, y que si quieren votar oposición, si quieren ponerle un freno a la ley, claramente es con Fuerza Patria, que es la que viene articulando estos pequeños logros que tienen un sentido racional y que le van poniendo freno en cuestiones tan graves como discapacidad, como universidad, como el Garraham, etcétera, el gobierno de Milei, ¿no? Claro, porque es claramente es en el Congreso donde hace 3 meses que la oposición, liderada justamente por Fuerza Patria, que es por una cuestión diría no solo de número, de historia, de cohesión y demás, es ahí donde le marca el rigor, y desde allí se fue construyendo de alguna manera el freno que se materializó el 7 de septiembre en una derrota contundente, ¿no? A ver, hablabas de la provincia de Buenos Aires y son muchos años también que tenés aquí en la ciudad. ¿Por qué los proyectos que de alguna manera tiene que articular el AMBA no llegan a concretarse? O sea, no avanzan. No digo de que no se haya hecho absoluto, no, pero digo, hay cuestiones que son muy importantes, pero es como que el AMBA todavía pareciera no ser reconocible por ambas administraciones como algo absolutamente esencial, digamos. Vivimos en una ciudad, de día somos 7 millones y dormimos acá 3,5 millones. O sea, hay 3,5 palos que entran y salen. Tenemos que tener servicios para todos, tenemos que tener... Y después, todo eso genera, ni hablemos del transporte. Que es un tema especial con este gobierno, ¿no? Con ese plan de movilidad, no sé cuánto, que tiene un trambús y 2 cosas más, y cambian un par de formaciones. Pero el AMBA, ¿tiene alguna posibilidad algún día de ver la luz en sus líneas esenciales, en sus líneas, digamos, decisivas para que la región pueda estar un poquito mejor y más integrada? Mira, a mí me parece central. La verdad es que es imposible y es inviable tener una ciudad de Buenos Aires
que cumpla el sueño que nosotros tenemos, ¿no? De tener todos los días una ciudad mejor, si no avanzamos a poder tener una articulación en temas claves, en clave AMBA, ¿no? A ver, por ejemplo, el transporte nosotros no podemos resolverlo en la ciudad de Buenos Aires si en algún momento no hay una autoridad metropolitana. Nosotros necesitamos una autoridad metropolitana y necesitamos poner en sintonía, porque vos tenés, como vos bien decís, 3 millones de personas que ingresan todos los días a la ciudad, y si vos no podés articular en serio una política de transporte, nunca va a ser mejor el transporte en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante, que hay que avanzar en eso. Evidentemente no es fácil, porque cuando fueron gobierno, tanto en nación como en provincia, las mismas fuerzas políticas, en ciudad, nación y provincia, ¿no? Que fue durante el macrismo, no lo lograron, pero yo creo que en una próxima etapa es el gran desafío. Creo que hay que construir eso claramente. En materia de salud, ni hablar, necesitamos construir con la provincia de Buenos Aires una inteligencia común para la atención de estas personas que poniendo muros como pretende hacer Jorge Macri, lo único que hace es reproducir la ineficiencia, porque cuando vos tenés personas que trabajan todo el día en la ciudad de Buenos Aires, claramente no hay ningún tipo de posibilidad de cercar el sistema de salud. Lo que hay que hacer es articularlo y obviamente mejorarlo en la provincia de Buenos Aires, en el primer cordón, ¿no? Con mayor salud y una salud articulada. Ni hablar la seguridad. Ahora pretenden casi cercar. ¿Y cómo van a cercar si tenés un ingreso y un egreso todo el tiempo de la ciudad de Buenos Aires? Y los problemas son comunes. Fíjate lo que pasó con el crimen de las 3 chicas, y cómo dejan descubierto cómo opera el narco, ¿no? El problema que tiene sede y que tiene su eje central en la 1114 termina con un triple homicidio narco en la provincia de Buenos Aires. Y acá uno no tiene que caer en la cuestión de si la responsabilidad es de uno o de otro. La responsabilidad es de todos, y si queremos darle una solución a estos problemas que son centrales, hay que hacerlo en conjunto. Bueno, Claudia, yo te agradezco muchísimo este ratito con nosotros. Siempre una palabra autorizada para hablar de la ciudad. Te mandamos un fuerte abrazo, ¿sí? Un abrazo, chau, chau. Chau, hasta la próxima. 12 horas 36 minutos en toda la República Argentina. Primero